mañana, 1 hora, 70 kilómetros por la ruta y después de camino de tierra 13 kilómetros, hermoso. Y acá estamos, acá en la estancia estancia jesuítica Santa Catalina. A las 10 de la mañana me puse la campera porque me hace frío, papá, está frío como choma. De la mañana abre las puertas para hacer la visita guiada, ya están los fotógrafos allá del Fotoclub, Fotoclub Córdoba, por suerte nos dejaron entrar aquí por la entrada y estacionaron los autos del costado acá adentro del predio, la gente de la espirca ahí. Así que bueno. Y aquí estamos, vamos ingresando a la estancia jesuítica Santa Catalina. Qué hermoso, che. Hermoso día. No llueve, pero hace un friazón. Pero ya está en calor. Bueno, ahí están los autos, estaba viendo gente allá. Ajá, bien los muchachos. 9:30, chicos, era. ¿Por qué bien tarde? Bueno, son las 10. Son las 10 y la gente ya entró aquí. Mira qué lindo lugar, mira, mira. Tenés para sacar fotos, mira, ahí así el asado. Baja. La mesa es chiquita para mucho comensal, ¿no? Un hermoso espacio. Después vamos a sacar, mira esto, una mesita bajo el árbol, para tomar el mate, la picada. Bueno, vamos a ingresar ahora. Vamos a aprovechar que no hay gente, no se ve tanta gente, porque si no se empieza a llenar, ¿viste? Se empieza a llenar y, ¿viste? Se ve la gente. Yo quiero que se vea el lugar. Hermoso lugar, bellísimo. Acá se puede hacer unos lindos videos, una linda sesión de fotos. Mira ese arbolito. Bueno, ya que tenemos la capilla. ¿Qué digo? Capilla, iglesia. La iglesia. La estancia. La estancia Santa Catalina, una estancia acá. Vive la gente. Bueno, de la historia voy a ver si lo puedo filmar al guía. Así les explica mejor. Yo estoy tomando imágenes. Imágenes para el que no conozca, venga. El que ya conoce. Muy lindo el camino de tierra, ¿eh? Bien compactado. Y aquí pasamos ya al costado de afuera ya. Hasta la capilla, ¿ves? Todo lugar y lugar para sentarse, para tomar el receso. Mira qué hermosa arboleda. Y ahí siempre está la mesita para unir ahí. Y allá están los fotógrafos del Fotoclub Córdoba. Vamos, ¿qué están haciendo ahí? Hacen piola ahí. No, porque a veces es más fácil que uno haga el lío y ustedes no escuchen a Daniel. Yo también lo voy a escuchar. Pero... Sí. Daniel, ¿vos vas a querer algo? No, café ya. En Santa Catalina ya habían estado acá. No, la mayoría no. No, bueno, ahora sí vamos a conocer algo. ¿Escucharlo a Daniel? Quizás saben lo que es una estancia jesuítica, ¿no? Sí, bueno, por si acaso les agrego algo a lo que ustedes ya saben. Los jesuitas se instalan en Córdoba a fines del siglo XVI, ¿no es cierto? Y de pronto se enfrentan con una realidad. Les disgusta mucho el maltrato que recibían los aborígenes a través de, digamos, los jefes que eran los españoles. Entonces se dan cuenta que no podían ellos defender los derechos de los aborígenes atacando a los españoles y a su vez viviendo de las dádivas de los españoles. Entonces resuelven crear un sistema productivo de estancia para sustentar sus obras, ¿no? Sus obras que eran, bueno, obviamente el aspecto pastoral, y después estaba el Colegio San Carlos, que después fue la universidad, el Real Convictorio Montserrat, que fue el Colegio Montserrat, y después el seminario, o sea, la fábrica de curas, ¿no es cierto?, que ya empieza en 1610. Entonces, ellos inventan ese sistema productivo para sustentarse y tener libertad económica para poder defender a los aborígenes. Ese es el origen de las estancias, que eran 6, porque era, digamos, una que ya no existe, que se fue la hizo la última, del sur hacia el norte, que era San Ignacio de los Ejercicios en Caramuchita, que ya no existe nada más que unos cimientos que creo que están tapados. Sí. Después estaba Altagracia. Y un pequeño acueducto, una cosita mía. Mira, conocí. Yo no conozco, sí. ¿Sabes? Ahí en San Ignacio conocemos. Altagracia, Candelaria,
¿cierto? Que ya está en las Sierras Grandes, Santa Catalina, Jesús María, Sinzacate, Jesús María y Carocha. He hecho 5, ¿no es cierto? Espero, no me he olvidado de ninguna. Y lógicamente la manzana jesuítica, que era donde estaba el corazón. Córdoba era capital de la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba todo Uruguay, Paraguay, Bolivia, norte de Chile y todo lo que era Argentina, pero Argentina en esa época era de Córdoba hacia el norte, aunque había zonas inaccesibles por los indios, que era toda la parte del Chaco. Pregunta, ¿y San Ignacio Miní de Misiones eso también? Estaba dentro de la provincia jesuítica, pero San Ignacio no era una estancia. San Ignacio era una reducción. Ajá. Reducción que era el conjunto de los pueblos guaraníes que estaban muy dispersos en la zona. Los jesuitas los unen, todos los pueblos, y forman lo que llaman una reducción, que es un sistema muy original en lo social, urbanístico, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Santa Catalina y las estancias jesuíticas de Córdoba no son reducciones, son estancias, ¿no? Y bueno, y esto de la manzana jesuítica, las estancias, fueron declarados primero en el año 42 Monumento Histórico Nacional, conjuntamente con la Catedral de Córdoba, con el Mercadillo, con la Casa del Virrey, etc., y algunos otros puntos más. En el 2000 fue este sistema de manzana y estancia jesuítica fue declarado Patrimonio del Mundo por UNESCO, y en el 2011 creo que fue también declarado la manzana y las estancias sitio de la diáspora africana por la UNESCO, porque hubo una fuerte presencia de esclavizados africanos en estas estancias y en la manzana, ¿no? Esos son los 3 títulos. Estoy reduciendo todo. Pero posiblemente lo que no sé si se dan cuenta ustedes, ¿qué es esto de patrimonio del mundo? Patrimonio del mundo, hay 2 patrimonios del mundo. Es el natural, con las cataratas del Iguazú, que a su vez es natural y cultural por la presencia de San Ignacio, y después están los sitios que son culturales, o sea, todo lo que es construido. Tengo una pregunta ahí, perdón. ¿Y los patrimonios inmateriales? Eso es sí, pero eso es un otro aspecto que hace muy poco se ha creado, el patrimonio inmaterial. Porque hay comidas, comidas, baile, el flamenco, por ejemplo. Música. El patrimonio inmaterial. Inmaterial, que es justamente el material intangible, que nosotros lo trabajamos también acá, ahora lo vamos a ir viendo. Bien. El patrimonio intangible, que es como el espíritu verdaderamente del patrimonio físico. A ver, pero ¿qué es esto del patrimonio cultural o patrimonio del mundo? En realidad, la UNESCO, y esto lo explicaba una funcionaria de la UNESCO, estudió una capacitación hace unos 15, 20 años, tiene como un gran rompecabezas. Y como en todo rompecabezas nunca hay 2 piezas iguales. Entonces, para la UNESCO, cuando declara que un sitio es patrimonio, es porque es algo único. No hay otro igual. No quiere decir que sería el más lindo, pero es algo único. Es algo, en inglés, Juliana lo sabe, dice outstanding, o sea, fuera de serie. Por eso, las estancias estas de Córdoba y la manzana, no hay otra en el mundo. Es algo único. Cuando lo declaran, solamente había 990 o 80 sitios de patrimonio natural y cultural en el mundo. Ahora son como más de 1400, ¿no? O sea que es algo serio, ¿no? Es algo serio. Bueno, y esta estancia tuvo 2 grandes épocas. La época de los jesuitas, que tuvieron 150 años aproximadamente, acá hasta la expulsión, después vamos a ver por qué los expulsan, y después de la familia nuestra, la familia Díaz, que ya llevamos como unos 252, 54 años, ¿no? Esa es la historia. Y eso es lo que nosotros vamos a recorrer ahora. No sé si quieren preguntar algo más, o si algo no ha sido claro. ¿Cómo lo vamos a recorrer? A ver, yo les propongo una cosa. No lo vamos a recorrer cronológicamente. Voy a tratar tampoco de no aburrirlos con observaciones arquitectónicas, pero ustedes pueden preguntar todo lo que quieran con respecto a la arquitectura. No quiero ser aburrido.
Tampoco que nos vamos a entrar en la imaginería, que hay mucha en la iglesia, porque es algo muy específico, pero ustedes pueden preguntar qué es, cómo se llama, de dónde viene, por qué está aquí, etc. Y pueden preguntar todo lo que quieran. Pero nosotros nos vamos a centrar en algo, y es como un juego que yo lo voy a plantear. Vamos a recorrer Santa Catalina como si fuese una huella. ¿Qué es una huella? Es lo que pasa en la arena, ¿no es cierto? En la arena húmeda, cuando encontramos una marca. O sea que es un chiquito, una persona grande, un perro, un pájaro, un elefante, un caballo. Entonces encontramos una marca en el lugar y uno puede llegar a suponer cuál fue la circunstancia que generó la marca. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a ir recorriendo esta huella y yo voy a tratar de hablar algo de las circunstancias que generaron esta huella y ustedes van a preguntarme lo que verdaderamente les llame la atención o les necesite. No quiero hablar mucho porque es aburrido. Prefiero que ustedes entren a jugar con la imaginación con respecto a las huellas que vamos a ir caminando. Esa sería la estrategia. Dale. ¿Por qué expulsaron a los jesuitas? ¿Cómo? Porque nacieron para ser expulsados. Nacieron mal. ¿Y por qué nacieron mal? Se produce la reforma en la iglesia a raíz, esta cosa absurda, que para obtener fondos la iglesia católica empezaba a vender lugares en el cielo, por ejemplo, y otras cosas más. Eso sería lo más grave. Aparece Lutero, dice esto no va. Aparece la libre interpretación de la Biblia. Y bueno, y aparece de pronto San Ignacio de Loyola, que dice: yo quiero ser el brazo armado de la iglesia para defender la iglesia. En ese momento también la iglesia hace el Concilio de Trento, en 1500, ya no me acuerdo qué año, hace el Concilio de Trento por el cual se afirma en su identidad como iglesia. El Concilio de Trento más San Ignacio de Loyola son las circunstancias de cual se genera la Compañía de Jesús, que nace para ser expulsada. ¿Por qué? Porque antes los reyes coronaban, los papas coronaban a los reyes católicos, los reyes católicos, lógicamente. Pero a su vez, los cardenales que después iban a ser papas, los designaban los reyes. Entonces, era todo un entongue de amistades y afinidades para luchar por lo mismo. Pero San Ignacio dice: no, yo voy a formar lo que se llama un ejército para el Papa, y prescinde del poder de los reyes. Ya nace enfrentando a la realidad de la monarquía. La monarquía que en cierta medida el Papa las legalizaba, como diciéndole: ustedes tienen un poder que Dios les da, ¿no? San Ignacio desconoce el peso de la monarquía y sí reconoce su servidumbre, su servicio, no por servidumbre fiel, para servidumbre, su servicio al Papa, ¿no? Y a Dios. Entonces, lógicamente, ya nacen como enemigos de las monarquías, ¿no? Bueno, aparte de eso se suman otras cosas. Los jesuitas entran a valorar todo lo que sería el iluminismo francés, ¿no es cierto? Todo Voltaire, Montesquieu, todo esto. Entra y lógicamente era una patada a la monarquía. Entonces los empiezan a echar de todo el mundo, primero de Portugal, después de Francia y después de España. Y los expulsan a los jesuitas. Hace un operativo terrible acá en secreto, en Córdoba, por el cual el mismo día, a la misma hora, para que no haya ningún paso de información, una mañana helada de julio, a las 2 de la mañana, entran los jesuitas a detener, el ejército español a detener a los jesuitas, que los llevan primero al salón de grado de la universidad, que entonces era la capilla de españoles, la capilla de aborígenes y negros, y los tienen detenida ahí como una semana en el salón, que ahora es el salón de grado. Les daban nada más que un cubo para que hagan todas sus necesidades, mal alimentados por supuesto. Los llevan en carreta hacia Buenos Aires, entran a inventariar todas las estancias buscando riquezas, no encuentran riquezas, pero sí se llevan también papeles, libros, etcétera, etcétera, y también algunas cosas también se roban.
no ya el ejército, el poder, sino los cocheros de las carretas, y bueno, los llevan a Córdoba. De Córdoba los llevan a Buenos Aires en carretas, después los llevan en barcos, que ya eran algo así como más de 100, en Córdoba eran muy pocos, 20 y tantos, y los llevan hasta Cádiz. Algunos los dejan en Cádiz, otros se escapan, huyen, pero gran parte terminan en Rusia. Catalina de Rusia los capta porque eran intelectuales, era la inteligencia, ¿no? Entonces Catalina los capta. Años después ya el Papa disuelve la compañía, hasta que la compañía se restituye a fines del siglo XIX. Tengo una pregunta. ¿Eso es lo que uno ve en la película La Misión? Claro, la misión Claro. sí, lo que pasa es que la misión era una reducción lo que Claro, yo sí, escuchaba. sí, pero esa movida del ejército Exactamente. español. Y cuando el viene. personaje de la misión, que después fue santo de la iglesia, estuvo en Córdoba, o sea que podemos pensar que estuvo también en Santa Catalina, que se llamaba Rodríguez, no González. Ay, González, no me acuerdo. Rodríguez, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y él que luchaba porque los bandeirantes querían conquistar, o sea, capturar a los guaraníes para esclavizarlos y llevarlos a trabajar a Brasil. Entonces, los jesuitas arman ahí, y verdaderamente es muy gracioso porque no puedes contar tantas cosas juntas, No, pero sí. escriben las cartas anuas. Y en las cartas anuas, el Papa les dice, o el general de Roma les dice, hacen bien en armarse, pero por favor no dejen ningún documento escrito sobre este armamento y esta matanza que ellos hacían también de los portugueses para defender a los guaraníes. Llegaron a hacer cañones de madera. Bueno. Dale la última, Sí. para el redondeo del Cordobés Me básico. encanta que pregunten, por Para favor. el Cordobés básico, en resumen, yo soy más práctico. O sea, los jesuitas eran encargados de distribuir la palabra de Jesús. Sí, la Porque pastora. cuando vino Jesús, dijo, distribuyan la palabra. Sí. No dijo, creen iglesias. O sea, los jesuitas estaban en contra del negocio que hacían los reyes. Sí. Lo que se hace ahora. Pero los jesuitas también colonizaban. Lo que pasa es que tenían una forma muy particular de hacer su acción colonizadora pastoral. Ellos hacían lo que se llama la inculturalización. Por ejemplo, no dominaban culturalmente, aprendían el idioma. El guaraní se escribe gracias a que un jesuita llevó la lengua guaraní a la escritura. Y gracias a eso el idioma guaraní se dirá el nombre del idioma, tiene escritura, está escrito, hay diccionarios, ¿no es cierto? Hay traducciones al guaraní. O sea, ellos hacen lo que llama la inculturalización, culturalizar desde adentro sin negar, cosa que no hicieron, por ejemplo, los españoles en Perú o en México o en Centroamérica, que me avasallaron, destruyeron. Ellos trataban de incorporarse sumando. Bien. Y les era bastante fácil, te digo porque me hago muy largo. No doctrinaban. Nosotros tenemos una mentalidad, por lo pronto somos monoteístas. Creemos que hay un Dios, creemos que el único Dios es el verdadero, todos los otros son falsos y existe un cielo para nosotros. Pero normalmente todos los pueblos aborígenes, es decir, los pueblos africanos, son politeístas. Entonces cuando venían trayéndole un Dios, ellos decían, qué bueno, ya tengo varios, uno más me viene bien. ¿Te das cuenta? Por eso que era relativamente fácil la pastoral, ¿no? Bueno, pero no, sigamos. Gracias por la ¿Y ustedes cómo adquieren, en qué momento, o sea, vos decís 252 años más o menos? Porque, bueno, los expulsan los jesuitas en 1767, todos los bienes de los jesuitas, los bienes materiales que llaman las temporalidades, o sea, lo temporal, todos los bienes, son manejados, pues llaman la Junta de Temporalidades, que había una Junta de Temporalidad en cada cabildo y una Junta de Temporalidades que manejaba todos los cabildos en Buenos Aires. Entonces empiezan todo, que me decía María, en esos 7, 8 años se produce toda una destrucción del sistema económico y del tejido social, que ya lo vamos a ver también. Entonces el rey da la orden de vender. Se hace la pública subasta y un pariente nuestro llamado Francisco Antonio Díaz en 1773 compra la estancia, que eran 1.700 hectáreas con 500 esclavos, más que no, ya quedaban 300 y tantos, más todo
sembrados, producciones, lo construido y las alhajas de la iglesia. Pero después lo vamos a seguir viendo en la iglesia. ¿Se compraron No sé, ¿algo más? todas las Todas. 5? No, perdón. No. Eh. Francisco Antonio Díaz compró esta estancia más el ganado que estaba en la Candelaria. Y después las otras se fueron vendiendo, etcétera, etcétera. Acá estamos en el patio. Vamos a comenzar la excursión, la guía de Daniel. Ahí Daniel nos habló un poco ahí. Hermoso lo que nos enseñó. Se hace en 1622, este portal es de 1726. Acuérdense que los jesuitas están acá hasta el 73. Y este portal a mí siempre me impresiona porque han ocurrido cosas importantes. Como por ejemplo cuando cargan a los jesuitas, los llevan presos, y luego golpean la puerta, algo así como a las 2 de la mañana, y les dicen, venimos a buscar asistencia para un enfermo, un moribundo. Entonces abren la puerta y le dice al portero, el hermano Conjusto, dice, están detenidos en nombre del rey, lo llevan a buscar uno de los curas principales, que es el padre Guevara, y el padre dice, con todo gusto, me entrego a la voluntad del rey. Y efectivamente ahí pasan a ser detenidos, ¿no? Les digo, una fría mañana de junio. ¿Era esa puerta? Esta puerta que la golpea. Esta puerta ocurrió muchas cosas. Claro. Acá, por ejemplo, José Javier Díaz, hijo del que compra, y acá se despide para asumir la gobernación de Córdoba. Acá detienen, los llevan detenidos a los jesuitas. Cuando se sube el jesuita a la carreta, le dice al militar que lo llevaba detenido, dice, se va a la iglesia, cuide que no se vaya Dios. Y efectivamente Dios se fue, porque de los 520 esclavos que había, a los 7 años ya quedaban 300. Los esclavos, muchos habían huido. ¿Y por qué habían huido? Por el terror de ser vendidos individualmente, cosa que ocurría. Entonces vendían los hijos, o vendían la mujer, vendían el padre, si tenía buena capacidad laboral, rompen el tejido social, se destruye el tejido social de los esclavos, ¿no? O sea, fue verdaderamente dramático. Dicen que hubo muchas mujeres desequilibradas porque le quitaron los hijos, ¿no? ¿Qué te parece? Ya lo vamos a ver después, porque los hijos, los chiquitos, a partir de los 8 años, ya eran adultos, tenían capacidad laboral. 8 años. Africano, en su forma, en su morfología, ¿no? Aunque también africano, pero también hay alguna influencia europea como la flor de lis. Eso es algo permanente que se va produciendo en Santa Catalina, que es la fusión de distintos lenguajes. Bueno, sigamos si quieren. Una pregunta. Sí. ¿Qué sistema tiene de apertura? ¿Bisagras o...? Esta puerta tiene bisagras, hay otras que tenían goznes. Perdón, quicios. Esta es bisagra. Aparecen distintas improntas, ¿no? Distintos lenguajes, distintos estilos, pero así todo es una gran unidad. Yo creo que la unidad está dada un poco por los mismos materiales y también por la sensibilidad de los arquitectos que iban como enganchándose con lo existente, ¿no? Como esas frases donde, esos juegos que ponen una frase y se inserte la palabra adecuada. Ajá. Entonces eso, buscar las formas que se vayan complementando para que no se pierda lo más importante de todo, que es la unidad de la obra. Vamos a ver. Este muro donde hemos estado nosotros tomando el café con Juliana, todas las estancias también tenían donde vivían los esclavos, que es la ranchería. Sí, lo hemos visto. Y acá todo aquel sector, que eran 3,5 hectáreas cerradas por un muro, que tenía 50 y tantas habitaciones donde vivían los esclavos. Los esclavos vivían en esos lugares y trabajaban de sol a sol. O sea, que a primera hora de la mañana se abría la puerta, venían los esclavos hasta la iglesia para hacer las primeras oraciones, llamaban los maitines,
Y de ahí se distribuían cada uno su lugar de trabajo. Pero gran parte de los esclavos vivían no solamente acá, sino en los 17 puestos que había en la estancia. En los puestos estaban los hombres nomás. Las mujeres se quedaban aquí en la ranchería. Los hombres venían cada 15 días, fin de semana, para capacitarse pastoralmente, pero también para cumplir su función familiar, que no era solamente arraigarse, sino producir esclavos. Porque en esa época se buscaba la paridad sexual. Era importante que hubiera hombres y no hubiera mujeres solteras, por ejemplo, ¿no? Entonces la paridad sexual era algo fundamental. Y bueno, entonces la ranchería se cerraba a la noche. Los jesuitas no entraban a la ranchería. La ranchería tenía como una especie de propia administración, porque los jesuitas eran muy hábiles. No tenían un ejército para dominar 500 esclavos insurrectos. Había como una captación. Algunos le daban responsabilidades, mayores jerarquías, prebendas, y otros estaban sumergidos en el sistema. También tenían una cosa que se llama, yo les digo, la teología de la resignación. La teología de la resignación es decir, bueno, Dios quiso que ustedes nacieran esclavos, tienen que ser buenos esclavos para tener la gloria de Dios. Terrible, pero era así. Era así. Sí, existía. Uno se horroriza, pero la esclavitud se blanqueó, lo blanquearon ya los griegos, que decían, bueno, los esclavos son lícitos, tener esclavos, la esclavitud es lícita en la medida que sea producto de una guerra o de una compra. Los jesuitas no capturaban esclavos, no iban a África a capturar gente. Estaban los barcos negreros, que eran compañías fundamentalmente portuguesas, holandesas, inglesas, francesas, españolas, que se acercaban a las costas de África, pero tampoco entraban a África a capturar gente. Las mismas tribus se peleaban ellos, capturaban gente y después la llevaban a los barcos donde los cargaban. Venían en situaciones terribles, o sea, dicen que el 60% moría en el viaje. Normalmente la mayoría iba a Cartagena, no se conocen. Después también fueron puertos negreros, primero Montevideo, después Buenos Aires, y de aquí a Córdoba. Y en Córdoba, en la Plaza San Martín, frente a la catedral, ahí se vendieron los 2 primeros esclavos. Ahí se hacía, creo que eran los viernes, se hacía la venta de esclavos. Los esclavos tenían un alto valor, alguien lo dijo, eran los tractores de la época, los motores, y hacían el palmeo. O sea, le hacían como una tasación de función del estado físico, de la salud, la capacidad, entonces le fijaba un valor. Los esclavos los carimbaban. Carimba es un fierro caliente que se marca el ganado, entonces ahí los marcaban y eso acreditaba que habían entrado legalmente, no por contrabando. Y le hacían un segundo carimbado cuando ya eran adquiridos por una determinada persona. Bueno, pregúntenme todo lo que... Si no te moría trabajando, te moría con el coso que te marcaban ahí. Qué horror, ¿no? Sí. Los jesuitas tenían muy claro, dice que no se podía carimbar nunca en la cara. Salvo había un caso de un documento que era un morocho que no era totalmente negro, sino era medio mestizo, que era muy ladino, y bueno, y entonces resuelven carimbarlo en la cara para que sea plenamente reconocible. Rápidamente. Pero es un poco donde el lugar del encuentro del mundo de lo sagrado, del mundo de los humanos, ¿no? Donde se integra. Y a veces parte de las ceremonias litúrgicas se desarrollan acá, como la bendición del fuego. Y eso es el lugar del encuentro siempre de la comunidad. Un lugar, y se llama pretil para nosotros, pero pretil es una construcción de avanzada que salva un desnivel, en el que estamos nosotros que estábamos allá, ¿no? Por eso se llama pretil, pero es el atrio. Claro, que normalmente en las otras iglesias se llaman el atrio. Bueno, y el lenguaje, hablábamos de los lenguajes. El lenguaje de la fachada de la iglesia es totalmente barroco germánico, de Baviera, ¿no?
no así, digamos, otros lugares vamos a ver que son más, digamos, influencia italiana. Pero si me preguntas qué es el barroco, ay, disculpen que a lo mejor sea muy pesado el tecnicismo, pero ¿qué es el barroco? Yo les doy una imagen. Mirando de acá. Y si vos miras ahí, fíjate cómo acá se funden desde acá todas las partes, desde las pilastras, las columnas, las cornisas que empiezan no ser horizontales, sino son desviadas, las cornisas que suben. Entonces el barroco es como una fusión de elementos, donde no importa las leyes de la gravedad, algo que es fundamentalmente en la arquitectura, sino lo que busca es generar emociones, ¿cierto? O sea, la riqueza y el sensualismo de la forma, ¿no? Eso es. Como darle un ritmo. Darle, claro. En cambio, hay otras arquitecturas que son totalmente. ¿Vos tenés arquitectura o algo así? No. No. Porque ya sentí con la cabeza. Hay la arquitectura a veces sigue rígidamente la ley de la gravedad al objeto. El mundo de los barrocos prescinde de la gravedad y busca generar emociones. Por eso tienen tantos ornamentos, todas esas cosas. Claro, claro. Bueno, ¿quieren que entremos? Bueno, el cementerio, hablando de... ¿Qué cosas que son? Lolita Díaz, esta chica que vivió creo que 1 año. Se morían los bebés antes de una familia, en 1 año se morían 4 del cementerio. Era terrible. Esta Lolita Díaz, que era hija de la tatarabuela de mi mujer, tuvo creo 14 hijos, pero sobrevivieron 3. Era todo así, ¿no? Muchas veces moría la madre también. Moría también la madre. Sí. Santa Catalina vivió Cipoli. Cipoli era un músico barroco. Domenico Cipoli, que el duque de Medici, cuando ya tenía 9 años, un poco lo asume en la genialidad de este chico, lo hace estudiar en el Duomo de Florencia. Estamos hablando de no era el duque, no era Lorenzo, si otro nombre no me acuerdo. Lo hace estudiar en el Duomo de Florencia y después lo manda a seguir estudiando en Nápoles con Scarlatti, que es otro gran músico barroco. Bueno, Cipoli es uno de los músicos barrocos más importantes, ¿no? de la música sacra. Pero se dio cuenta que en realidad él podía servir a Dios no solamente de la música, sino entra a la Compañía de Jesús. Y lo mandan a América, a Córdoba, a seguir haciendo sus estudios. Se recibe, pero no le consagran las manos porque no había obispo. Y vivió 8 años en Santa Catalina. Hasta que muere, como un hombre de 34 o 35 años, muere acá. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.